Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. No se trata de una teoría más, sino de una revelación capaz de desafiar las bases de todo lo que creemos sobre nuestros orígenes. Existe un enigma tan perturbador, tan escalofriante, que ha mantenido despiertos a teólogos, eruditos y arqueólogos durante más de 2000 años. Un misterio enterrado en las primeras páginas del Génesis que podría reescribir por completo la historia de nuestra especie. Visualicen esta escena aterradora: los primeros seres humanos sobre la Tierra, Adán, Eva y sus descendientes en un planeta todavía virgen e inexplorado. Cada existencia posee un valor inconmensurable, cada aliento es sagrado. La población mundial total, tal vez 5 personas, máximo 6. Entonces sucede lo inimaginable. El primogénito, Caín, consumido por una envidia venenosa que le quema las entrañas como ácido corrosivo, comete el acto más execrable que jamás haya presenciado la historia. Asesina a sangre fría a su hermano Abel, el primer homicidio de la humanidad. La sangre inocente mancha por primera vez la tierra bendita, y con ese gesto brutal, Caín no solo destruye una vida, aniquila la inocencia misma del cosmos. Dios interviene con furia divina, maldice al asesino y lo expulsa violentamente de su presencia sagrada. Caín parte desterrado hacia la región de Nod, que literalmente significa errante o fugitivo, para vivir su exilio eterno. Pero aquí es donde la narrativa toma un giro completamente inesperado y desconcertante. Génesis 4:17 nos relata algo absolutamente perturbador. Caín se unió a su esposa. Ella concibió y dio a luz a Enoc. ¡Alto! Rebobinen esa frase. ¿Esposa? ¿Cuál esposa? ¿De qué mujer misteriosa están hablando las Escrituras? Si Adán y Eva fueron verdaderamente los primeros y únicos seres humanos creados por las manos divinas, si Caín y Abel fueron los primeros bebés que nacieron en este planeta, entonces, ¿de dónde demonios apareció esta mujer enigmática? El texto sagrado no menciona su nombre, no describe sus orígenes, no explica cómo llegó hasta la tierra de Nod. Surge de la nada absoluta, como un fantasma en la narrativa. Sin embargo, su presencia es absolutamente fundamental para la supervivencia de toda la raza humana. Pero aquí viene la parte que realmente les va a poner los pelos de punta. Este enigma se vuelve aún más aterrador cuando analizamos las propias palabras de terror de Caín. Cuando Dios le proclamó su castigo por el asesinato brutal de su hermano, Caín gritó desesperado con una angustia que trasciende lo humano: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí que hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará». ¿Escucharon esa última parte? Cualquiera que me encuentre me matará. Pero un momento, ¿quién diablos había por ahí que pudiera representar una amenaza mortal para él? Si realmente solo sus padres, Adán y Eva, y él mismo vivían en toda la tierra después del asesinato de Abel, ¿de quién tenía tanto terror Caín? ¿Quiénes eran estos misteriosos cualquiera que podían encontrarlo y ejecutarlo? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Aquí es donde la cosa se pone realmente espeluznante, porque la respuesta de Dios es aún más desconcertante que la pregunta misma. En lugar de burlarse de los temores de Caín como irracionales o producto de su culpabilidad, Dios los toma extremadamente en serio. Le coloca una marca protectora a Caín para que ninguno que lo hallare lo mate. Esta acción divina confirma de manera inequívoca que había otras personas ahí afuera
personas reales, de carne y hueso, que podían encontrar a Caín y representar un peligro letal para él. Pero ¿quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es posible que existieran? Y la historia se vuelve aún más misteriosa y perturbadora cuando descubrimos que Caín no solo encuentra una esposa de la nada, sino que también se convierte en el primer urbanista de la historia humana. Funda una ciudad completa y la bautiza Enoc en honor a su hijo. Pero piénsenlo detenidamente. Construir una ciudad presupone la existencia de un número suficiente de personas para poblarla y hacerla funcionar. Una ciudad sin habitantes no es una ciudad, es simplemente un montón de piedras muertas y edificios vacíos. ¿De dónde surgieron estos habitantes? ¿Cómo es posible que la familia de Adán y Eva hubiera alcanzado ya dimensiones tales que pudieran fundar asentamientos urbanos complejos? ¿O acaso existían otras fuentes de población humana que la Biblia deliberadamente omite mencionar? ¿Había otras creaciones divinas paralelas? ¿Otros experimentos de Dios con la humanidad? Estas no son simplemente curiosidades académicas o intentos malintencionados de encontrar contradicciones en las Sagradas Escrituras. Son preguntas que penetran hasta el corazón mismo de quiénes somos como seres humanos, cuál es el papel de la mujer en el plan divino de la historia y cómo debemos interpretar correctamente los primeros capítulos del Génesis. La respuesta a este enigma milenario podría estar exactamente donde menos esperamos encontrarla. Tal vez la clave para desentrañar este misterio que ha confundido a la humanidad durante milenios no radica en buscar nuevas fuentes mágicas de población humana, sino en examinar con lupa de detective lo que la Biblia realmente nos dice sobre la familia de Adán y Eva. El secreto podría estar escondido a plena vista, justo delante de nuestras narices, en aquellas figuras. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, que permanecen anónimas en la narrativa bíblica como sombras silenciosas. Estoy hablando de las hijas de Adán y Eva, mujeres cuyos nombres han sido borrados completamente de la historia oficial, pero cuyas vidas fueron absolutamente integrales para el destino de toda la humanidad. Estas hijas olvidadas podrían ser el eslabón perdido que explica no solamente el origen de la esposa de Caín, sino que también revela un panorama mucho más amplio y complejo de cómo la humanidad se expandió por la tierra en sus días primitivos. Una de las características más impactantes y perturbadoras de los primeros capítulos del Génesis es lo que podríamos denominar el silencio sepulcral de las hijas. En la narrativa de la primera familia de la humanidad se nos proporcionan meticulosamente los nombres de los hijos varones, Caín, Abel y posteriormente Set. Pero las hijas permanecen sumergidas en las sombras más profundas, sin nombre, sin identidad, prácticamente invisibles para la historia. Este silencio no es accidental ni casual, y definitivamente no indica la ausencia total de hijas. Al contrario, refleja las peculiaridades complejas de una antigua tradición literaria,
y las prioridades teológicas específicas de los autores bíblicos inspirados. Para comprender completamente este fenómeno cultural, debemos sumergirnos profundamente en la antigua cultura oriental donde fueron creados estos textos sagrados. En las sociedades patriarcales de aquella época, las genealogías seguían típicamente la línea de sucesión masculina, ya que era a través de los hijos varones que se transmitían el apellido familiar, la herencia material y los deberes espirituales más importantes. Las mujeres desempeñaban un papel absolutamente vital en la continuidad de la línea familiar, pero sus nombres frecuentemente no se registraban en las genealogías oficiales, a menos que fueran particularmente cruciales para el desarrollo de la narrativa divina. Observamos este principio de denominación selectiva también en partes posteriores de la Biblia. Por ejemplo, en las genealogías extensas de los reyes de Israel y Judá, las mujeres raramente se mencionan por nombre, a pesar de su papel enormemente significativo en la historia de la salvación. Cuando sí se las nombra, como Rahab, la prostituta convertida, Ruth, la moabita leal, o Betsabé, la esposa de Urías, es precisamente porque sus historias individuales fueron de especial importancia para comprender el plan divino de redención. Sin embargo, el silencio sobre las hijas de Adán y Eva absolutamente no significa su inexistencia. Al contrario, la lógica pura e irrefutable de la continuidad de la raza humana exige categóricamente su existencia real. Si toda la humanidad descendió genuinamente de una pareja original única, entonces Adán y Eva necesariamente debieron haber tenido hijas que se convirtieron en las esposas de sus hijos y las madres fundadoras de las generaciones posteriores. Esta no es meramente una suposición lógica conveniente, es una consecuencia absolutamente necesaria e ineludible de la enseñanza bíblica fundamental sobre la unidad del origen humano. El texto bíblico sí reconoce explícitamente la existencia de otros hijos de Adán y Eva, aunque lo hace de manera casi casual y de pasada. En Génesis 5:4 leemos claramente: los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. La frase crucial, hijos e hijas, revela lo que debió ser una familia tremendamente numerosa y próspera de los primeros humanos. Si Adán vivió la asombrosa cantidad de 930 años y sus años fértiles abarcaron la mayor parte de ese periodo extraordinario, sus descendientes podrían haberse contado literalmente por docenas, posiblemente por cientos. Imaginen la magnitud colosal de esa familia en un mundo completamente libre de enfermedades degenerativas, contaminación ambiental tóxica o cualquier otro factor que limite severamente la esperanza de vida y la fertilidad en nuestros tiempos modernos. Aunque la Biblia no ofrece genealogías detalladas y exhaustivas de las hijas de Adán y Eva, una lectura extremadamente atenta y meticulosa del texto revela múltiples pistas importantes sobre la existencia de una familia numerosísima y extraordinariamente próspera de los primeros humanos. Estas pistas se encuentran dispersas por todo el texto sagrado como perlas preciosas escondidas que al unirse cuidadosamente dibujan la imagen completa de un mundo significativamente más poblado de lo que a primera vista superficial podría parecer. Primera evidencia contundente, la declaración directa y explícita que se encuentra en el versículo ya mencionado de Génesis 5:4. Los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Este versículo es tremendamente significativo porque no limita de ninguna manera el número de hijos de Adán únicamente a los 3 mencionados por nombre. El uso deliberado del plural hijos e hijas sugiere fuertemente un número muy significativo de descendientes nacidos durante los increíbles 800 años posteriores al nacimiento de Set. Pero incluso antes del nacimiento de Set, la familia de Adán y Eva claramente no se limitaba solamente a Caín y Abel.
La lógica interna de la narración y la cronología cuidadosa de los acontecimientos sugieren que transcurrió un período de tiempo considerable entre el nacimiento de sus primeros hijos y el trágico asesinato de Abel. Caín y Abel se presentan en el texto como hombres completamente adultos y maduros, dedicados profesionalmente a la agricultura avanzada y la ganadería especializada, actividades que requieren años extensos de formación, experiencia práctica y desarrollo de habilidades. Durante este período prolongado de crecimiento y maduración, Adán y Eva muy bien podrían haber tenido numerosos otros hijos. Segunda evidencia irrefutable: la respuesta aterrorizada de Caín al castigo divino. Sus palabras específicas, "cualquiera que me encuentre me matará", solamente tienen sentido lógico completo si hubiera habido otras personas reales que pudieran haberlo encontrado durante su exilio. Si verdaderamente solo Adán, Eva y el propio Caín hubieran vivido en toda la tierra después de la muerte violenta de Abel, ¿a quién exactamente tendría que temer Caín durante su vagabundeo? La respuesta divina inmediata, al establecer una marca de protección especial para Caín, confirma inequívocamente que estos temores estaban completamente bien fundados y basados en una realidad objetiva. Tercera evidencia arquitectónica: el proyecto de construcción urbana masiva emprendido por Caín. Génesis 4:17 relata específicamente: "Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc". La construcción de una ciudad funcional presupone absolutamente la presencia de un número suficiente de personas para poblarla, administrarla, defenderla y hacerla prosperar económicamente. Una ciudad sin habitantes no es una ciudad en absoluto. Es simplemente un conjunto de edificios vacíos y calles desiertas. ¿De dónde exactamente vinieron estos habitantes necesarios? La explicación más lógica y razonable es que para ese momento en la historia, la familia extendida de Adán ya había alcanzado un tamaño verdaderamente considerable. Cuarta evidencia genealógica: la genealogía detallada de los descendientes de Caín, que se proporciona meticulosamente en Génesis 4, 17, 22. Esta genealogía exhaustiva demuestra que el linaje de Caín no solamente sobrevivió al exilio, sino que prosperó extraordinariamente, produciendo inventores innovadores, músicos talentosos y artesanos habilidosos. Lamec, un descendiente prominente de Caín, tuvo dos esposas simultáneamente, Ada y Sila. ¿De dónde exactamente provenían estas mujeres? Claramente no pudieron haber sido descendientes directos del propio Caín, ya que eso habría violado completamente la cronología establecida. La explicación más probable y lógica es que fueran descendientes de otros hijos e hijas de Adán y Eva. Quinta evidencia de longevidad: los datos extraordinarios sobre la longevidad de los patriarcas bíblicos. Adán vivió 930 años increíbles, y sus descendientes también se distinguieron por su longevidad excepcional y antinatural según los estándares modernos. En un mundo completamente libre de anticonceptivos modernos, donde la maternidad no era solamente un proceso natural, sino también un mandato divino explícito, una vida tan extraordinariamente larga podría haber resultado en el nacimiento de una cantidad verdaderamente asombrosa de hijos. Si asumimos conservadoramente que Eva dio a luz a un hijo cada 2 o 3 años durante varios siglos de fertilidad continua, entonces el número total de sus hijos podría haber alcanzado fácilmente los cientos. Sexta evidencia estructural: la estructura misma cuidadosamente diseñada de la narrativa del Génesis. El libro se enfoca deliberadamente en ciertas líneas de descendencia específicas, de Adán a Set, de Set a Enos, de Enos a Enoc, de Enoc eventualmente a Noé.
Pero esto absolutamente no significa que no existieran otras líneas genealógicas paralelas. Las genealogías bíblicas son inherentemente selectivas por naturaleza, destacando ciertas ramas específicas del árbol genealógico que son especialmente importantes para el desarrollo de la historia divina de salvación, mientras que otras ramas permanecen en el trasfondo sin ser mencionadas explícitamente. Para excavar aún más profundamente en este misterio fascinante, debemos consultar fuentes antiguas extraordinarias que intentaron meticulosamente llenar los vacíos aparentes de la narrativa bíblica. Una de las fuentes más importantes e influyentes es el Libro de los Jubileos, un texto hebreo antiquísimo, escrito aproximadamente en el siglo II a.C. Aunque este documento no forma parte del canon oficial de las Sagradas Escrituras, proporciona evidencia invaluable de cómo los antiguos sabios judíos más eruditos comprendían los primeros capítulos del Génesis e intentaban sistemáticamente resolver sus aparentes contradicciones y lagunas narrativas. El Libro de los Jubileos, frecuentemente llamado el Pequeño Génesis o el Apocalipsis de Moisés, es una renarración detallada y una expansión significativa de las narrativas bíblicas desde la creación misma del mundo hasta el éxodo dramático de Egipto. Una de las peculiaridades más fascinantes de este texto extraordinario es que proporciona nombres específicos a muchos personajes completamente anónimos de la Biblia, incluyendo explícitamente a las hijas misteriosas de Adán y Eva. Según el Libro de los Jubileos, la primera pareja humana tuvo varias hijas, dos de las cuales se llamaban Awan y Asura, nombres que han resonado a través de los siglos en la tradición judía y cristiana primitiva. Awan, según esta fuente antigua, se convirtió en la esposa enigmática de Caín. Su nombre, posiblemente derivado de una raíz hebrea que significa pecado, iniquidad o transgresión, podría reflejar el peso tremendamente pesado que soportó como esposa del primer asesino de la historia humana. Sin embargo, una interpretación alternativa más esperanzadora del nombre sugiere que podría provenir de una raíz diferente que significa fuerza, poder o vigor, indicando la fortaleza interior extraordinaria de una mujer capaz de crear nueva vida y forjar un futuro prometedor incluso en las circunstancias más desesperantes del exilio y la deshonra. La historia de Awan, tal como se relata vívidamente en el Libro de los Jubileos, es profundamente dramática y conmovedoramente humana. Presenció directamente el asesinato brutal de Abel, observó el dolor desgarrador de sus padres al perder a su hijo amado y fue testigo del exilio traumático de su hermano mayor. Cuando Caín partió definitivamente hacia la tierra misteriosa de Nod, Awan tomó la decisión extraordinariamente valiente de seguirlo, compartiendo voluntariamente su destino como exiliada y paria social. Esta decisión requirió un coraje sobrehumano y una lealtad inquebrantable, porque significaba abandonar para siempre la seguridad relativa del hogar familiar por un futuro completamente incierto junto a un hombre permanentemente marcado con la sangre de su hermano. En la tierra desolada de Nod, Awan se convirtió no solamente en la esposa de Caín, sino también en su compañera incondicional en la construcción de una vida completamente nueva. Le dio un hijo, Enoc, cuyo nombre significa iniciación, dedicación o nuevo comienzo. El nombre es profundamente simbólico. Con el nacimiento de Enoc, Awan le dio a Caín la oportunidad dorada de un nuevo comienzo, la posibilidad de expiar parcialmente su pecado horrendo, creando y nutriendo una nueva vida inocente. La ciudad que Caín construyó laboriosamente y bautizó con el nombre de su hijo, se convirtió en un testimonio viviente de que incluso del pecado más grave y el exilio más amargo puede surgir algo nuevo, significativo y potencialmente redentor. Asura, la segunda hija nombrada de Adán y Eva, se convirtió en la esposa de Set,
según el libro de los Jubileos. Su nombre, hermosamente asociado con el azul celestial del cielo o el precioso lápiz lazuli, simboliza pureza espiritual, santidad y conexión divina. Este simbolismo es especialmente significativo y poderoso porque Set fue específicamente designado por Dios mismo para reemplazar a Abel asesinado y continuar la línea sagrada de justicia de la humanidad. La unión matrimonial de Set y Asura representó la restauración milagrosa del orden divino después del caos terrible causado por el asesinato de Abel. Es particularmente interesante notar que algunas versiones de la tradición sugieren que Asura estuvo originalmente prometida en matrimonio a Abel. Después de su muerte trágica e inesperada, quedó viuda antes incluso de casarse, cargando con el peso emocional del dolor profundo y la esperanza persistente en el futuro. Su unión posterior con Set no fue simplemente un matrimonio de conveniencia, sino un acto poderoso de sanación espiritual y restauración cósmica. A través de esta pareja bendecida, se restauró la línea justa de la humanidad y de su descendencia surgieron generaciones que comenzaron a invocar solemnemente el nombre del Señor. Entre los descendientes ilustres de Set y Asura se encontraban figuras tan notables como Enoc, quien caminó íntimamente con Dios y fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte, y Noé, quien se convirtió en el Salvador designado de la humanidad durante el diluvio universal devastador. Asura se convirtió así no solamente en esposa y madre, sino en la antepasada venerada de todos aquellos que mantuvieron fielmente la fe en Dios, en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad espiritual y la corrupción moral. El estudio detallado de las hijas olvidadas de Adán y Eva revela una visión dramáticamente más amplia y compleja del papel de las mujeres en la historia primitiva de la humanidad. Un papel que frecuentemente se subestima enormemente debido a las peculiaridades de las tradiciones narrativas antiguas y los sesgos culturales patriarcales. Estas mujeres extraordinarias no fueron simplemente participantes pasivas en el desarrollo de la historia humana, sino creadoras activas y dinámicas del futuro, portadoras sagradas de vida y custodias vigilantes de las tradiciones espirituales más importantes. En un mundo donde cada persona era absolutamente preciosa e irreemplazable, donde la historia futura completa de la humanidad dependía críticamente de las decisiones y acciones de unas pocas familias pioneras, el papel de las mujeres como madres adquirió una trascendencia verdaderamente cósmica. Cada embarazo no era meramente un evento personal y privado, sino un acto que podía alterar fundamentalmente el curso entero de la historia universal. Cada niño nacido de estas mujeres valientes representaba una nueva oportunidad dorada para la humanidad, una nueva posibilidad de cumplir el plan divino de redención. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Las hijas de Adán y Eva fueron las primeras mujeres en toda la historia humana en enfrentar la realidad brutal del pecado y sus consecuencias devastadoras. Crecieron en un mundo que ya no era un paraíso perfecto, donde sus padres cargaban perpetuamente con el recuerdo doloroso de la perfección del Edén y la amargura persistente del exilio forzado. Estas mujeres pioneras tuvieron que aprender a vivir y prosperar en un mundo de trabajo arduo y sufrimiento constante, donde el parto era dolorosísimo y la tierra solo daba sus frutos después de un trabajo exhaustivo y frustrante. Pero fue precisamente en estas circunstancias desafiantes e imposibles que emergió su poder especial y único.
Las mujeres se convirtieron naturalmente en las guardianas sagradas de la memoria del paraíso, transmitiendo meticulosamente a sus hijos historias vividas de cómo era la vida antes de la caída catastrófica. Fueron ellas las que consolaron en los momentos de desesperación más profunda, las que mantuvieron viva la llama de la esperanza en un futuro mejor, las que alimentaron cuidadosamente en los corazones de los niños la creencia inquebrantable de que Dios no había abandonado completamente a la humanidad caída. Su papel en la transmisión cuidadosa de las tradiciones espirituales fue especialmente significativo y crítico. En un mundo completamente sin escritura, donde las revelaciones divinas se transmitían exclusivamente de forma oral, de generación en generación, las mujeres desempeñaron un papel absolutamente clave en la preservación meticulosa y la transmisión fiel de este conocimiento sagrado e irreemplazable. Fueron ellas las que hablaron incansablemente a los niños sobre Dios, sus promesas inmutables y la esperanza viva de redención futura. Se convirtieron en las primeras bibliotecarias de la sabiduría divina, los primeros archivos vivientes de la revelación celestial. Las mujeres también fueron las primeras en toda la historia en aprender a enfrentar constructivamente el luto devastador y la pérdida irreparable. Eva fue la primera madre en perder trágicamente a un hijo, la primera mujer en llorar amargamente la muerte violenta de su descendencia. Sus hijas aprendieron directamente de ella a soportar el dolor indescriptible, a encontrar la fuerza sobrenatural para continuar viviendo después de tragedias inimaginables, a mantener la esperanza encendida incluso en los momentos más oscuros y desesperantes. Desarrollaron habilidades sofisticadas de apoyo emocional y guía espiritual, que se convirtieron en parte integral y fundamental de la cultura humana emergente. Fueron las primeras terapistas de la historia, las primeras consejeras espirituales, las primeras sanadoras del alma humana herida. En el contexto cultural complejo de aquella época, las mujeres también desempeñaron un papel tremendamente importante en el establecimiento de normas sociales y tradiciones culturales duraderas. Fueron ellas las que crearon los primeros rituales familiares significativos, establecieron reglas fundamentales para la crianza de los niños y pusieron los cimientos sólidos de la civilización futura. Su influencia poderosa se extendió mucho más allá de sus familias inmediatas, moldeando profundamente el carácter moral y espiritual de generaciones enteras. Fueron las primeras educadoras de la humanidad, enseñando a los niños no solamente cómo sobrevivir físicamente en un mundo hostil, sino cómo vivir moralmente y prosperar espiritualmente. Las mujeres fueron probablemente las primeras en decorar artísticamente los hogares primitivos, crear hermosos objetos útiles para la vida cotidiana y desarrollar el arte culinario sofisticado. Aportaron belleza, comodidad y refinamiento a un mundo frecuentemente hostil, impredecible y brutal. Su papel en la formación del concepto mismo de familia como la unidad básica fundamental de la sociedad humana fue especialmente significativo y duradero. Las mujeres fueron quienes crearon el ambiente cálido del hogar, quienes transformaron la familia de simplemente un grupo de personas que vivían juntas en un organismo único y cohesivo, conectado por el amor genuino, la ayuda mutua y los objetivos comunes elevados. Un aspecto absolutamente fascinante que debemos considerar cuidadosamente es la longevidad extraordinaria y aparentemente sobrenatural de los patriarcas bíblicos. Adán vivió la cantidad asombrosa de 930 años y sus descendientes también se distinguieron consistentemente por su longevidad excepcional que desafía completamente nuestra comprensión moderna de la biología humana. En un mundo completamente libre de anticonceptivos modernos, donde la maternidad no era solamente un proceso biológico natural, sino también un mandato divino explícito y sagrado,
Una vida tan extraordinariamente larga habría resultado inevitablemente en el nacimiento de un número verdaderamente colosal de hijos. Si asumimos conservadoramente que Eva dio a luz a un niño cada 2 o 3 años durante varios siglos de fertilidad continua e ininterrumpida, entonces el número total de sus descendientes directos podría haber alcanzado fácilmente las centenas, posiblemente miles. Imaginen las implicaciones demográficas staggering en un mundo perfecto, completamente libre de enfermedades degenerativas, contaminación ambiental tóxica, estrés de la vida moderna o cualquier factor que comprometa la salud reproductiva. La capacidad de procreación humana habría sido absolutamente extraordinaria y sin precedente. La bendición divina original de creced y multiplicaos en estas circunstancias ideales habría producido una explosión demográfica literalmente exponencial. Cada generación habría sido numéricamente superior a la anterior, creando rápidamente una población más que suficiente para explicar no solamente la misteriosa esposa de Caín, sino también los habitantes de las primeras ciudades y la diversificación cultural temprana. Es absolutamente crucial comprender que las genealogías bíblicas son inherentemente selectivas por diseño divino. El libro del Génesis se enfoca deliberadamente en ciertas líneas de descendencia específicas, de Adán a Set, de Set a Enós, de Enós a Enoc, de Enoc eventualmente a Noé y su familia salvadora. Pero esto categóricamente no significa que no existieran otras líneas genealógicas paralelas igualmente importantes. Las genealogías bíblicas funcionan como un telescopio espiritual que enfoca ciertas estrellas, mientras otras permanecen difusas en el fondo cósmico. Esto no significa que las estrellas difusas no existan, simplemente no son el foco principal de la observación divina en ese momento particular. Un paralelo absolutamente iluminador se encuentra en la situación de la familia de Noé después del diluvio universal devastador. Después de salir del arca salvadora, exactamente 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, tenían la responsabilidad abrumadora de repoblar la tierra entera. Este feat, aparentemente imposible, solo fue factible si la población creció exponencialmente y de manera extraordinariamente rápida a través de familias numerosísimas y matrimonios necesarios entre parientes cercanos. Una práctica que era no solamente aceptable, sino absolutamente esencial para la supervivencia de la especie. Una situación demográfica similar debió existir en los inicios mismos de la historia humana prediluviana. La diferencia crítica es que la familia antediluviana tuvo muchísimo más tiempo para crecer y multiplicarse, centurias completas en lugar de unas pocas generaciones postdiluvianas. La séptima evidencia cultural proviene del contexto histórico del antiguo Cercano Oriente. En todas las sociedades patriarcales de aquella región y época, las familias extraordinariamente numerosas no eran simplemente la norma social, eran consideradas una bendición divina inequívoca y una señal tangible del favor celestial. Tener muchos hijos se interpretaba universalmente como una indicación clara de que Dios estaba bendiciendo abundantemente a esa familia particular. En este contexto cultural bien establecido, habría sido completamente anómalo y extraño que Adán y Eva, quienes recibieron la bendición directa y personal de Dios de ser fructíferos y multiplicarse, hubieran tenido solamente unos pocos hijos. La expectativa cultural y religiosa habría sido exactamente lo opuesto, una familia masiva, próspera y en constante crecimiento que reflejara la generosidad y fidelidad del Creador. Pero hay una cuarta lección absolutamente revolucionaria que emerge de las profundidades de esta historia sagrada.
Las hijas olvidadas de Adán y Eva nos enseñan sobre el poder sobrenatural de la transmisión espiritual a través de las generaciones. Ellas no solamente dieron a luz hijos biológicos, sino que fueron las primeras guardianas de la memoria espiritual de la humanidad. Imaginen por un momento la responsabilidad cósmica que cargaban sobre sus hombros delicados pero poderosos. Eran ellas quienes susurraban en los oídos de sus hijos las historias del jardín del Edén, quienes mantenían viva la memoria de aquellos días gloriosos antes de la caída. Eran ellas quienes enseñaban sobre la naturaleza de Dios, sobre su bondad infinita, sobre su justicia perfecta y sobre su misericordia eterna. En una época sin libros, sin escritura, sin ninguna forma de registro permanente, estas mujeres extraordinarias se convirtieron en bibliotecas vivientes de la fe. Sus corazones eran pergaminos sagrados donde estaban escritas las promesas divinas. Sus memorias eran templos donde se guardaban celosamente los secretos más profundos de la creación. La quinta lección que emerge de esta historia milenaria es aún más profunda: el poder absolutamente transformador de la maternidad espiritual. Estas mujeres no solo fueron madres biológicas, sino madres espirituales de toda la humanidad. Cada niño que criaron, cada vida que tocaron, cada corazón que moldearon, se convirtió en una extensión de su legado eterno. Cuando contemplamos la genealogía de Génesis, vemos nombres masculinos registrados meticulosamente. Pero detrás de cada nombre masculino había una mujer que lo había formado espiritualmente. Detrás de cada patriarca había una madre que había plantado en su corazón las semillas de la fe. Detrás de cada líder espiritual había una mujer que había intercedido por él en oración durante las largas noches de duda y desesperación. Esta maternidad espiritual trasciende completamente los vínculos biológicos. Es un llamado divino que se extiende a todas las mujeres de todas las épocas. Ser madres espirituales de aquellos que las rodean. Nutrir no solo los cuerpos, sino las almas. Alimentar no solo con pan físico, sino con el pan celestial de la palabra de Dios. La sexta lección que debemos extraer de esta historia extraordinaria es la resistencia heroica contra el desaliento más profundo. Imaginen el peso emocional y espiritual que estas mujeres debieron soportar. Vivían en un mundo que había perdido la perfección original, donde la muerte había hecho su entrada trágica, donde el sufrimiento se había convertido en una realidad cotidiana. Habían escuchado de sus padres sobre la gloria incomparable del Edén, sobre la comunión perfecta con Dios, sobre la armonía absoluta de la creación. Y sin embargo, vivían en un mundo caído, donde las espinas y los cardos crecían en lugar de flores, donde el trabajo se había vuelto penoso, donde el dolor acompañaba cada alumbramiento. Pero en lugar de sucumbir al desaliento, estas mujeres extraordinarias se convirtieron en guerreras espirituales. Cada hijo que dieron a luz era una declaración de fe en el futuro. Cada familia que formaron era un acto de resistencia contra la desesperanza. Cada oración que elevaron era una afirmación de que Dios no había abandonado a la humanidad. La séptima lección nos revela el ministerio silencioso pero poderosísimo de la intercesión. Estas mujeres desarrollaron una vida de oración tan profunda y constante que se convirtieron en puentes vivientes entre el cielo y la tierra. Mientras sus esposos trabajaban la tierra con el sudor de su frente, ellas trabajaban el ámbito espiritual con las lágrimas de su intercesión. Cada amanecer las encontraba ya en oración, clamando a Dios por sus familias, por sus comunidades, por el futuro de la humanidad. Cada anochecer las veía aún intercediendo, llevando ante el trono de la gracia las cargas más pesadas de aquellos a quienes amaban. Su intercesión no era meramente personal o familiar, sino cósmica. Entendían profundamente que estaban participando en una batalla espiritual de dimensiones eternas. Sabían que sus oraciones eran armas poderosas en la guerra invisible entre el bien y el mal,
entre la luz y las tinieblas, entre la esperanza y la desesperación. La octava lección revela la sabiduría profética del corazón femenino. Estas mujeres poseían una intuición espiritual tan desarrollada que podían discernir los propósitos divinos con una claridad asombrosa. Mientras que los hombres se enfocaban en las tareas inmediatas de la supervivencia, ellas mantenían sus ojos fijos en el horizonte eterno. Fueron ellas quienes primero comprendieron que la promesa dada a Eva sobre la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente no era meramente simbólica, sino profética. Fueron ellas quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica durante las generaciones más oscuras. Fueron ellas quienes prepararon el camino espiritual para la venida del Redentor. Esta sabiduría profética no era resultado de estudios teológicos formales, sino de una comunión íntima y constante con el Espíritu de Dios. Sus corazones estaban tan sintonizados con el corazón divino que podían escuchar su voz incluso en medio del silencio más absoluto. La novena lección nos enseña sobre el legado imperecedero de la fe transmitida de generación en generación. Estas mujeres entendieron que su misión más importante no era acumular riquezas materiales o alcanzar reconocimiento público, sino transmitir un patrimonio espiritual que durara para siempre. Cada historia que contaron, cada oración que enseñaron, cada valor que inculcaron, se convirtió en una semilla de eternidad plantada en el corazón de sus descendientes. Estas semillas germinaron a través de los siglos, florecieron en los patriarcas, dieron fruto en los profetas y finalmente culminaron en el nacimiento del Mesías. Cuando María, la madre de Jesús, pronunció su magnífico «Hágase en mí conforme a tu palabra», estaba haciendo eco de la fe de todas estas mujeres anónimas que la precedieron. Su sí a Dios fue posible porque generaciones de mujeres fieles habían preparado el camino con sus propios sí, silenciosos, pero poderosos. La décima y última lección que extraemos de esta historia extraordinaria es la revolución silenciosa del amor incondicional. En un mundo que había conocido el rechazo, la traición y la violencia, recordemos que Caín mató a Abel. Estas mujeres introdujeron una fuerza completamente nueva, el amor que no se basa en méritos, condiciones o circunstancias. Este amor incondicional se manifestó primero en su relación con sus esposos. A pesar de vivir en una sociedad patriarcal donde las mujeres tenían pocos derechos, ellas transformaron el matrimonio en una alianza espiritual basada en el amor mutuo y el respeto recíproco. Se convirtieron en compañeras verdaderas, no solo en esposas sometidas, pero más revolucionario aún fue su amor incondicional hacia sus hijos. En una época donde la supervivencia era incierta y la muerte infantil era común, estas madres desarrollaron un amor tan profundo y duradero que se convirtió en un reflejo del amor paternal de Dios. Amaron a sus hijos no por lo que hacían, sino por lo que eran, criaturas preciosas hechas a la imagen de Dios. Debemos entender que el impacto de estas mujeres en la sociedad primitiva fue absolutamente transformador. Antes de su influencia, el mundo post-edénico estaba caracterizado por la violencia, la competencia despiadada y la ley del más fuerte. Pero ellas introdujeron conceptos revolucionarios como la compasión, la misericordia, el perdón y la reconciliación. Fueron ellas quienes enseñaron a sus hijos varones que la verdadera fortaleza no consistía en dominar a otros, sino en servir con amor. Fueron ellas quienes mostraron a sus hijas que su valor no dependía de su belleza física o su capacidad reproductiva, sino de su carácter y su relación con Dios. A través de su ejemplo silencioso pero poderoso, estas mujeres establecieron los fundamentos de lo que siglos después se conocería como civilización. Los conceptos de justicia, misericordia, hospitalidad y cuidado de los más vulnerables tienen sus raíces en las lecciones que estas madres primitivas enseñaron en la intimidad de sus hogares. Finalmente, debemos reconocer que la historia de las hijas olvidadas está íntimamente
intrínsecamente conectada con el plan divino de redención. Cada una de ellas fue un eslabón esencial en la cadena que conduciría finalmente al nacimiento del Salvador. Sin su fidelidad, sin su fe, sin su perseverancia, la promesa mesiánica no habría podido cumplirse. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la plenitud de los tiempos, en la cual Dios envió a su Hijo, estaba hablando de un momento que había sido preparado meticulosamente durante milenios. Y en esa preparación, las hijas olvidadas desempeñaron un papel absolutamente crucial. Fueron ellas quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica durante las generaciones más oscuras. Fueron ellas quienes prepararon el terreno espiritual para que cuando llegara el momento perfecto, una joven virgen llamada María pudiera decir sí al plan divino con la misma fe que habían demostrado sus antepasadas anónimas. Queridos hermanos y hermanas, la historia de las hijas olvidadas no es meramente un relato antiguo fascinante, sino una guía práctica para nuestros días. En un mundo que valora la fama, el reconocimiento público y el éxito material, estas mujeres nos recuerdan que el valor verdadero se encuentra en la fidelidad silenciosa, en el amor incondicional y en la fe inquebrantable. Cada madre que educa a sus hijos en los caminos de Dios está siguiendo el ejemplo de las hijas olvidadas. Cada mujer que intercede en oración por su familia está participando en el mismo ministerio que ellas ejercieron. Cada persona que choose ser fiel en lo pequeño está caminando en las huellas de estas heroínas anónimas. La próxima vez que se sientan tentados a pensar que sus vidas son insignificantes, que sus sacrificios pasan desapercibidos, que sus oraciones no son escuchadas, recuerden a las hijas olvidadas. Ellas nos demuestran que ante los ojos de Dios no hay vida pequeña, no hay sacrificio insignificante, no hay oración que caiga en el vacío. Y así, queridos hermanos y hermanas, hemos completado nuestro viaje extraordinario a través de la historia de las hijas olvidadas del Edén. Hemos descubierto que su legado no solo perdura, sino que continúa multiplicándose en cada generación. Cada vez que una madre abraza a su hijo con amor incondicional, está haciendo eco del amor de estas mujeres. Cada vez que una mujer mantiene la fe en medio de la adversidad, está siguiendo su ejemplo. Cada vez que alguien elige la fidelidad por encima del reconocimiento, está honrando su memoria. Las hijas olvidadas nos han enseñado que la verdadera grandeza no se mide por los aplausos del mundo, sino por la aprobación divina. Que el éxito auténtico no se encuentra en los titulares de los periódicos, sino en las páginas del libro de la vida. Que la inmortalidad verdadera no viene de los monumentos de piedra, sino de las vidas transformadas por nuestro amor y nuestro ejemplo. Por eso, levantemos nuestros corazones en gratitud por estas heroínas anónimas. Honremos su memoria siendo fieles en nuestro propio llamado. Y recordemos siempre que nosotros también somos parte de esta historia magnífica, que nuestras vidas también importan, que nuestras decisiones también tienen consecuencias eternas. Que el Dios de las hijas olvidadas nos bendiga y nos use para su gloria, hasta el día cuando finalmente las conozcamos cara a cara en la eternidad. ¿Alguna vez sentiste que hay algo en la historia del universo que nunca te contaron? Imagina descubrir que la primera traición del cielo no fue obra de Lucifer, sino de alguien que cayó en silencio, mucho antes de que se escucharan gritos de rebelión. Durante siglos hemos aceptado la versión oficial. Lucifer, el ángel portador de luz, se rebeló por orgullo. Pero, ¿y si esa no fuera la raíz del mal? ¿Y si todo comenzó antes, en un acto que fue borrado de los textos sagrados? Hoy vamos a explorar una verdad olvidada. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a desenterrar un misterio que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el bien y el mal. El libro de Enoc, considerado apócrifo pero venerado por los primeros cristianos. Los jubileos que narran acontecimientos anteriores al Génesis. El Apocalipsis de Abraham, lleno de visiones celestiales.
Todos estos documentos coinciden en algo extraordinario. Existía una clase de seres anteriores a los ángeles, anteriores a la creación misma. Pero ¿quiénes eran estos primordiales? Imagina entidades conscientes, dotadas de libre albedrío absoluto, que presenciaron los primeros momentos de la creación. No eran siervos, no tenían jerarquías que respetar, simplemente existían. Y cuando el Altísimo reveló su plan más ambicioso, crear al hombre, algo extraordinario sucedió. No hubo gritos de protesta, no se alzaron espadas celestiales. Hubo algo mucho más devastador, el desprecio silencioso. Estos seres primigenios contemplaron el proyecto divino y decidieron algo que reverberaría a través de toda la eternidad. Se negaron a participar, no por temor, no por ignorancia, sino por una convicción profunda y terrible. El hombre era indigno. ¿Puedes imaginar ese momento? El creador del universo, rodeado por sus primeras creaciones, revelando su obra maestra y siendo recibido con un silencio glacial que cortaba más profundo que cualquier acusación. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Este rechazo no fue una sorpresa para Dios. Los textos sugieren que Él ya sabía lo que sucedería. Entonces, ¿por qué siguió adelante? ¿Por qué crear al hombre sabiendo que dividiría el cielo mismo? La respuesta a esta pregunta transformará todo lo que creías saber sobre el origen del bien y del mal, sobre la naturaleza de la lealtad y la traición, sobre el verdadero propósito de la humanidad en el cosmos. Durante los próximos minutos, exploraremos juntos los rincones más oscuros de la historia celestial. Descubriremos textos que han permanecido ocultos durante milenios y desentrañaremos el misterio de los primordiales. Seres tan antiguos que su simple existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre el comienzo de todas las cosas. Prepárate para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre la fe, la lealtad y el origen mismo de la existencia. Porque lo que descubriremos hoy no solo reescribe la historia del cielo, sino que explica por qué el infierno era inevitable. Para comprender verdaderamente quiénes eran los primordiales, debemos retroceder más allá en el principio del Génesis. Debemos adentrarnos en lo que los místicos llaman el silencio anterior. Ese estado previo a la creación donde solo existía la voluntad divina y sus primeras emanaciones. Los textos de Enoc, específicamente el libro de los vigilantes, nos hablan de seres que no fueron creados en el sentido tradicional, sino emanados. Surgieron directamente de la esencia divina como pensamientos que cobraron conciencia propia. No eran ángeles, porque los ángeles tendrían propósitos específicos. No eran humanos, porque los humanos aún no existían ni siquiera como concepto. Eran pura conciencia libertada, voluntad sin restricciones, inteligencia sin limitaciones. El Zohar, ese compendio místico del judaísmo, los describe con una frase que resuena a través de los siglos: Reshit Chochma, los primeros en sabiduría. No porque supieran más que Dios, sino porque fueron los primeros en enfrentar la terrible carga de la conciencia plena, la capacidad de cuestionar, evaluar y rechazar incluso al Creador mismo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Imagina por un momento la magnificencia de estos seres. Los fragmentos del Cairo Geniza nos hablan de entidades que existían como llamas sin combustible, energía pura que se sostenía a sí misma. No tenían forma física porque no la necesitaban.
No requerían adoración porque no habían sido diseñados para adorar. Simplemente contemplaban, comprendían y decidían. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero aquí surge una pregunta fascinante que los eruditos han debatido durante siglos. ¿Por qué Dios los creó si sabía que podrían rechazarlo? Un midrash poco conocido, preservado en los manuscritos de Qumran, sugiere una respuesta inquietante. Dios necesitaba testigos de su gloria que pudieran elegir libremente reconocerla o negarla. La adoración forzada no es adoración en absoluto. El amor compulsivo no es amor verdadero. Los primordiales fueron el primer experimento divino en el libre albedrío absoluto, y durante eras incalculables el experimento funcionó. Estos seres contemplaban la gloria divina y libremente la reconocían. Eran compañeros, no siervos, testigos, no adoradores, participaban en la existencia misma como iguales, hasta que Dios reveló su siguiente plan. Los textos apócrifos nos cuentan que hubo un momento, imposible de situar en el tiempo porque el tiempo aún no existía, cuando el Altísimo convocó a estos primordiales y les reveló algo sin precedentes, su intención de crear un nuevo tipo de ser. No como ellos, emanado de la esencia divina, sino formado de materia base, no dotado de conciencia plena desde el inicio, sino destinado a desarrollarla gradualmente, no libre de limitaciones físicas, sino encerrado en un cuerpo mortal. Y lo más incomprensible de todo, este nuevo ser llevaría la imagen divina. El texto conocido como los misterios de la creación, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, describe la reacción de los primordiales con una frase que hiela la sangre: y hubo silencio en el lugar altísimo, un silencio que duró lo que serían 1000 años. No protestaron inmediatamente, primero intentaron comprender. ¿Cómo podía la imagen del Altísimo ser otorgada a algo hecho de barro? ¿Cómo podía lo perfecto crear intencionalmente lo imperfecto? Algunos de los primordiales, según el libro de los Jubilís, incluso presentaron argumentos lógicos. El texto preserva fragmentos de estos diálogos anteriores. Si creas un ser libre pero limitado, elegirá mal. Si le das tu imagen pero no tu poder, la profanará. Si lo haces mortal pero consciente, vivirá en constante terror. Pero Dios no cambió de opinión. Y fue entonces cuando sucedió algo que fracturó la realidad misma. Por primera vez en la existencia, hubo desacuerdo en el nivel más alto de la creación. Los primordiales se dividieron. Algunos, que los textos llaman los fieles al misterio, decidieron confiar en la sabiduría divina aunque no la comprendieran. Pero otros, los guardianes de la perfección, llegaron a una conclusión terrible. Dios estaba cometiendo un error. Y si Dios podía equivocarse, entonces su autoridad no era absoluta. Si su autoridad no era absoluta, entonces ellos no estaban obligados a obedecer. El Apocalipsis de Abraham describe este momento con palabras que aún resuenan en las tradiciones místicas. Y se levantó una división en los cielos, no de guerra,
sino de voluntad, no de espada, sino de corazón. Los primordiales que rechazaron el plan divino no se rebelaron en el sentido tradicional, no intentaron derrocar a Dios, simplemente se fueron. Se retiraron a regiones que los textos describen como lugares donde el tiempo no fluye, dimensiones paralelas a la gloria, espacios entre la existencia y la nada. No fueron expulsados, ellos mismos eligieron el exilio, pero su partida dejó una herida en el tejido mismo de la realidad. Por primera vez había un vacío donde antes había plenitud, un silencio donde antes había armonía. Y en ese silencio algo más comenzó a crecer, la duda, porque si seres tan próximos a Dios podían cuestionarlo, si entidades emanadas de su propia esencia podían encontrar defectos en sus planes, ¿qué garantía había de que Él realmente supiera lo que estaba haciendo? Esta duda se infiltraría más tarde en la mente de un ángel llamado Lucifer. Pero por ahora, Dios continuó con su plan, aparentemente indiferente al dolor de la primera traición. O tal vez, como sugieren algunos textos místicos, ese dolor era exactamente lo que Él esperaba, porque solo a través del rechazo podría demostrar el verdadero valor de la aceptación. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que sucedió cuando los primordiales se retiraron, debemos adentrarnos en textos que han permanecido ocultos en monasterios remotos y bibliotecas olvidadas durante más de 1000 años. El Codex Sinaiticus, en sus márgenes apenas legibles, contiene una nota que ha desconcertado a los estudiosos. Cuando la luz primera se apartó, el Creador lloró lágrimas que se convirtieron en estrellas. Metáfora poética o testimonio literal de un momento cósmico de dolor. Los primordiales no simplemente se fueron. Su retirada fue un evento que los textos describen como la gran sustracción. Imagina que alguien arrancara hilos fundamentales del tejido de la realidad. La creación no colapsó, pero quedó incompleta. El documento conocido como Los Lamentos de la Primera Hora, descubierto en las cuevas de Qumran, pero mantenido en secreto durante décadas, describe este momento con una precisión escalofriante. En el día de la gran sustracción, cuando los hijos de la luz primera apartaron su rostro del rostro, hubo un temblor en los fundamentos del ser. No de tierra, pues, la tierra aún no existía, sino un temblor en la idea misma de la existencia. Pero, ¿qué significaba realmente esta sustracción? Los textos cabalísticos nos ofrecen una perspectiva fascinante. Los primordiales no solo eran observadores de la creación, eran participantes activos en su mantenimiento. Su contemplación de la gloria divina era lo que permitía que esa gloria se manifestara plenamente. Cuando se retiraron, no llevaron consigo solo su presencia, llevaron consigo aspectos de la gloria misma. El Sefer Yetzirah, en sus pasajes más crípticos, habla de 10 luces que se volvieron 7 cuando 3 se negaron a brillar. Los eruditos han debatido durante siglos si esto se refiere a eventos cósmicos reales o a simbolismos espirituales. Pero los textos de Nag Hammadi sugieren que ambas interpretaciones son correctas. Cuando los primordiales se retiraron, llevaron consigo 3 aspectos fundamentales de la creación: la perfección absoluta, la unidad inmutable y la certeza eterna. Lo que quedó fue un universo hermoso pero fracturado, unificado pero vulnerable, lleno de potencial pero también de incertidumbre. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Y Dios, lejos de lamentarse por esta pérdida, la aprovechó.
Un texto arameo encontrado en los archivos del Vaticano, conocido como el Testimonio del Séptimo Día, contiene una frase que ha sido censurada durante siglos. Y vio Dios que la imperfección era buena, porque solo en la imperfección podía manifestarse la perfección del amor. ¿De qué significa esto? Los místicos judíos desarrollaron una teoría radical. Dios no creó al hombre a pesar de la traición de los primordiales, sino precisamente a causa de ella. Piénsalo de esta manera. Cuando tienes la adoración garantizada, cuando tu gloria es reconocida automáticamente, cuando no existe la posibilidad del rechazo, ¿es realmente amor lo que recibes? ¿O es simplemente el funcionamiento natural de la realidad? Pero cuando creas un ser que puede elegir libremente amarte o rechazarte, cuando estableces una relación donde el abandono es posible, entonces cada acto de lealtad se convierte en algo precioso. Los primordiales, en su rechazo, le habían enseñado a Dios algo sobre sí mismo que él tal vez no había considerado completamente, que el amor verdadero requiere la posibilidad real de la pérdida. Así que cuando diseñó al hombre, incorporó intencionalmente esa vulnerabilidad. Lo hizo mortal para que cada momento de fe fuera un acto de valentía. Lo hizo ignorante para que cada búsqueda de verdad fuera un acto de confianza. Lo hizo libre para que cada elección de obediencia fuera un acto de amor genuino. Pero los primordiales, desde sus dominios de exilio, observaban este nuevo experimento con algo más que desaprobación. Los textos hablan de los vigilantes silenciosos, seres que no interferían directamente pero cuya simple observación ejercía una influencia sutil sobre la realidad. Su silencio no era neutral, era una crítica constante, un recordatorio permanente de que existía otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. Y fue este silencio crítico lo que eventualmente encontraría un eco en la mente de un ángel que se convertiría en el adversario más famoso de la historia. Pero antes de llegar a Lucifer, debemos entender algo fundamental. Los primordiales no desaparecieron. Los textos más esotéricos sugieren que aún existen en esas regiones donde el tiempo no fluye, observando, evaluando, esperando. ¿Esperando qué? Algunos manuscritos sugieren que esperan el fracaso final del experimento humano. Otros proponen que esperan una invitación para regresar. Y los más inquietantes sugieren que esperan el momento en que puedan demostrar que tenían razón desde el principio. Porque si los humanos finalmente fracasan, si la creación colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones, entonces la sabiduría de los primordiales quedará vindicada. Su rechazo original se revelará no como traición, sino como prudencia. Y ese día, según algunos textos, podrían considerar regresar no como hijos pródigos, sino como jueces vindicated. Ahora llegamos al momento más crucial de nuestra exploración, el punto donde la antigua traición de los primordiales encontró su eco en un ser de naturaleza completamente diferente. Lucifer no fue el primero en cuestionar a Dios, pero sí fue el primero en transformar la duda en acción. Para comprender verdaderamente la caída de Lucifer, debemos primero entender qué tipo de ser era. Los textos lo describen como Helel ben Shachar, brillante, hijo de la aurora. Pero un manuscrito siríaco recientemente descubierto añade un detalle fascinante. Era el único ángel creado después de la retirada de los primordiales. ¿Coincidencia? Los eruditos han comenzado a teorizar que no. Lucifer fue creado específicamente para llenar el vacío dejado por los primordiales. Era brillante no solo en gloria, sino en capacidad intelectual. Tenía acceso a niveles de comprensión que otros ángeles no poseían. Y con esa comprensión vino algo peligroso: la capacidad de recordar. Los textos más esotéricos sugieren que Lucifer tenía acceso a los ecos de la creación,
memorias residuales de eventos anteriores a su propia existencia. Podía percibir las huellas dejadas por los primordiales, sentir los contornos del vacío que habían dejado atrás. El libro de Enoc, en pasajes que fueron censurados de la mayoría de las traducciones, describe un momento específico. Y vio el Shining One las marcas de los que habían partido, y su corazón se turbó con preguntas que no debían ser formuladas. ¿Qué preguntas eran esas? Un texto gnóstico del siglo III, los diálogos del portador de luz, preserva lo que podrían ser fragmentos de los pensamientos de Lucifer. Si seres más antiguos y sabios encontraron motivos para apartarse, ¿qué sé yo que ellos no supieran? Si la perfección misma pudo cuestionar este plan, ¿qué derecho tengo yo a aceptarlo sin reflexión? Aquí vemos algo crucial. Lucifer no se rebeló por orgullo puro, sino por una crisis intelectual. Había heredado la duda de los primordiales, pero a diferencia de ellos, no tenía la opción del retiro silencioso. Era un ángel, creado con propósitos específicos, atado a la estructura celestial de una manera que los primordiales nunca habían estado. Los primordiales podían simplemente irse. Lucifer, para expresar su desacuerdo, tendría que rebelarse, y así comenzó a desarrollar lo que los textos llaman la estrategia del perfeccionamiento, un plan para corregir lo que él percibía como el error divino en la creación del hombre. Pero antes de actuar, Lucifer hizo algo que los textos describen con detalle fascinante. Investigó. El Apocalipsis de Abraham menciona que el Shining One buscó en los lugares del silencio, una referencia directa a los dominios donde se habían retirado los primordiales. ¿Qué encontró allí? Los manuscritos de Nag Hammadi sugieren que estableció algún tipo de comunicación con los exiliados, no una alianza formal, sino algo más sutil, una confirmación de sus dudas. Los primordiales, desde su exilio silencioso, no le dijeron qué hacer. Simplemente le mostraron que era posible cuestionar, que la autoridad divina no era tan absoluta como parecía, que había precedentes para el desacuerdo, y con esa revelación, Lucifer comenzó a ver la creación del hombre no como un acto de amor divino, sino como una repetición de un error cósmico. Un texto copto del siglo IV describe la evolución del pensamiento de Lucifer con una precisión psicológica notable. Primero vio contradicción, luego vio patrón, finalmente vio obligación. La obligación era esta. Si Dios estaba repitiendo un error, alguien debía intervenir. Los primordiales habían elegido el retiro, pero esa estrategia había fallado. Dios había procedido de todos modos. Una nueva estrategia era necesaria. No retiro, sino resistencia activa. No silencio, sino acusación. No abandono, sino toma de control. El plan de Lucifer, tal como lo reconstruyen los textos, era elegantemente simple: demostrar la imperfección del hombre de manera tan contundente que Dios se vería obligado a admitir su error y comenzar de nuevo. Pero para hacer esto, Lucifer necesitaba algo que los primordiales no habían tenido: acceso directo a la creación, y eso requería una transformación fundamental de su propia naturaleza. Los ángeles, por diseño, no podían interferir directamente con el libre albedrío humano. Pero si un ángel renunciara a su naturaleza angelical, si se permitiera caer de su estado original, entonces podría operar bajo reglas diferentes. El texto conocido como la metamorfosis del portador de luz describe este proceso con detalle perturbador, y eligió el brillante descender no en derrota, sino en estrategia. Cambió su naturaleza para cambiar sus posibilidades. La caída de Lucifer no fue un castigo que se le impuso, fue una transformación que él mismo orquestó. Se convirtió en algo nuevo, ni ángel ni humano, sino una entidad híbrida capaz de operar en ambos dominios, y desde esa posición única comenzó su trabajo de demostración. Su objetivo no era simplemente tentar a los humanos al pecado,
Era exponerlos como fundamentalmente defectuosos, probar que la confianza de Dios en ellos estaba mal puesta. Cada tentación exitosa sería evidencia. Cada caída humana sería un argumento. Cada falla moral sería una confirmación de que los primordiales habían tenido razón desde el principio. Y cuando hubiera acumulado suficiente evidencia, cuando el fracaso humano fuera innegable, podría regresar ante el trono divino no como un rebelde derrotado, sino como un investigador vindicado. Mira, diría, te dije que esto no funcionaría. Los antiguos te lo dijeron también. Es hora de admitir el error y comenzar de nuevo. Pero había un defecto en este plan, un defecto que Lucifer no había anticipado. Dios ya sabía que los humanos fallarían. Ese conocimiento no era una debilidad en el plan divino, era el plan mismo, porque lo que ni los primordiales ni Lucifer habían comprendido era esto: Dios no estaba buscando perfección, estaba buscando algo mucho más raro y precioso: redención. La capacidad no solo de fallar, sino de levantarse después del fracaso. La posibilidad no solo de pecar, sino de arrepentirse. El milagro no de la perfección inmaculada, sino del amor que perdura a través de la imperfección. Y para eso necesitaba seres que pudieran fallar genuinamente, no seres que fueran incapaces de error. Los primordiales, en su perfección, no podían ser redimidos, porque nunca necesitaban redención. Lucifer, en su rebelión, se había colocado más allá de la redención. Pero los humanos existían en ese espacio sagrado entre la perfección y la condenación, donde la redención era tanto posible como necesaria. Y esa posibilidad, esa necesidad, era exactamente lo que Dios había estado buscando desde el momento en que el primer silencio fracturó el cielo. El Edén no fue simplemente un hogar para la humanidad naciente, fue el epicentro donde milenios de tensión celestial finalmente colisionaron con la realidad material. Cada árbol, cada río, cada criatura llevaba el peso de debates cósmicos que habían comenzado antes de que el tiempo mismo tuviera significado. Para comprender verdaderamente lo que sucedió en el jardín, debemos leer entre las líneas de Génesis y explorar textos que han permanecido ocultos en bibliotecas monásticas durante siglos. El Testamento de Adán, un documento siríaco del siglo III, contiene un detalle que nunca llegó a las escrituras canónicas. Adán fue consciente desde su primer aliento de que no estaba solo en la creación. Podía percibir presencias observantes, seres que lo contemplaban desde dimensiones paralelas a la realidad física. Estas presencias eran los primordiales, aún vigilan desde su exilio voluntario, evaluando este nuevo experimento divino con la frialdad de jueces eternos. Pero había más. El libro de los Jubileos menciona que el jardín existía simultáneamente en múltiples planos de realidad. Mientras Adán y Eva experimentaban una versión material, existían ecos del mismo jardín en dominios espirituales donde diferentes facciones celestiales podían influir sutilmente en los eventos. ¿Por qué esta estructura tan compleja? Los textos cabalísticos sugieren una respuesta fascinante. Dios había creado el Edén como un punto de convergencia, donde todas las perspectivas sobre la humanidad podrían ser probadas simultáneamente. Los primordiales podían observar y juzgar sin interferir directamente. Lucifer podía tentar y probar sus teorías sobre la naturaleza humana. Los ángeles leales podían proteger y guiar sutilmente, y Dios mismo podía interactuar directamente con sus nuevas creaciones. El jardín era, esencialmente, un laboratorio cósmico, pero dentro de este laboratorio, Eva ocupaba una posición única que los textos apenas insinúan. El Evangelio de María, aunque considerado gnóstico, preserva una perspectiva intrigante. Eva no fue creada simplemente como compañera de Adán, sino como la primera en despertar.
¿Despertar a qué? Los manuscritos de Nag Hammadi sugieren que Eva tenía una sensibilidad especial para percibir las dimensiones espirituales que rodeaban el jardín. Podía sentir las presencias observantes de una manera que Adán no podía. Esta sensibilidad la convertía en el objetivo perfecto para las manipulaciones de Lucifer, pero también en algo más, en la primera humana, en enfrentar directamente la complejidad moral del cosmos. Cuando la serpiente se acercó a Eva, no fue un encuentro casual. Los textos apócrifos describen una convergencia planificada, un momento donde todas las fuerzas en tensión finalmente se enfocaron en un solo punto. El diálogo entre la serpiente y Eva, tal como lo presenta Génesis, es apenas la superficie de una conversación que los textos sugieren duró mucho más tiempo y abarcó temas mucho más profundos. Un fragmento del diálogo expandido, encontrado en los archivos de la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción, preserva lo que podrían ser elementos de esta conversación más amplia. Serpiente, ¿has considerado por qué algunos seres escolares no participar en tu creación? Eva, ¿de qué seres hablas? Serpiente, de aquellos cuya sabiduría es tan grande que prefirieron apartarse antes que presenciar lo que consideraban un error. Eva, un error. Somos Adán y yo errores. Serpiente, esa es la pregunta que debes responder por ti misma. Come del árbol y sabrás no solo el bien y el mal, sino por qué existen. Aquí vemos la genialidad diabólica de la estrategia de Lucifer. No estaba simplemente tentando a Eva al pecado, estaba introduciéndola a la crisis existencial que había dividido el cielo mismo. Le estaba ofreciendo acceso a la perspectiva de los primordiales. Cuando Eva finalmente tomó del fruto, no fue un acto de simple desobediencia. Fue el momento en que la humanidad entró conscientemente en el debate cósmico sobre su propia naturaleza y valor. El texto conocido como Las lágrimas de Eva describe sus primeros momentos después de comer del árbol con una precisión psicológica notable. Y al probar del fruto prohibido, no vio Eva solo el bien y el mal, sino la razón por la cual algunos habían considerado que ella no debería existir, y ese conocimiento fue más amargo que cualquier fruto. Por primera vez, un ser humano comprendía plenamente su lugar en el cosmos, no como la corona de la creación, sino como el centro de una controversia que había dividido el cielo mismo. Y con esa comprensión vino una elección terrible: aceptar el juicio de aquellos que la consideraban indigna o defender su derecho a existir. Cuando ofreció el fruto a Adán, no lo estaba condenando. Lo estaba invitando a compartir tanto la carga como la responsabilidad de esa elección fundamental. El momento en que Adán comió del árbol marcó el fin de la inocencia humana, pero también algo más profundo. Marcó el momento en que la humanidad dejó de ser simplemente objeto de debate cósmico y se convirtió en participante activo en él. Los primordiales habían dicho: estos seres son indignos. Lucifer había argumentado: estos seres son defectuosos. Pero Adán y Eva, al elegir conscientemente participar en su propia complejidad moral, dijeron algo revolucionario: estos seres deciden por sí mismos. Y esa autodeterminación, esa afirmación de agencia moral en el rostro de la crítica cósmica, fue exactamente lo que Dios había estado esperando. No obediencia ciega, sino elección consciente. No perfección automática, sino crecimiento a través del error. No adoración compulsiva, sino amor que persiste incluso después del entendimiento. El jardín había servido su propósito. Los humanos habían demostrado que podían elegir, fallar, comprender las consecuencias de sus elecciones y continuar eligiendo. Eran finalmente dignos no de perfección, sino de algo mucho más raro, de redención. Y esa dignidad, esa capacidad de ser redimidos después de fallar, era algo que ni los primordiales en su perfección, ni Lucifer en su rebelión, podrían jamás comprender completamente.
porque para ser redimido, primero debes estar perdido, y solo los humanos, en toda la creación, tenían esa capacidad única. Lo que sucedió después de la caída reveló algo sobre la naturaleza divina que ni los primordiales ni Lucifer habían anticipado. En lugar de cancelar el proyecto humano, en lugar de admitir el error que ellos habían previsto, Dios hizo algo completamente inesperado. Se acercó más. El texto conocido como Los Pasos del Creador, preservado en fragmentos arameos en el monasterio de Santa Catalina, describe este momento con una poesía que trasciende el tiempo. Y cuando oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el jardín al aire del día, no era el paso de un juez que viene a condenar, sino el caminar lento de un padre que busca a hijos perdidos para traerlos de vuelta a casa. Este detalle ha sido minimizado en las interpretaciones tradicionales, pero los textos místicos lo consideran fundamental. Dios no apareció en el jardín después de la caída con truenos y terremotos. Caminó, se acercó gradualmente, llamó antes de aparecer. ¿Por qué? Porque estaba demostrando algo crucial, que el amor verdadero no se retira cuando encuentra imperfección, sino que se acerca con más cuidado. Los primordiales habían reaccionado al plan de crear seres imperfectos retirándose en disgusto. Lucifer había respondido intentando sabotear el proyecto, pero Dios reaccionó a la imperfección real de sus criaturas acercándose con ternura. Un midrash poco conocido preserva lo que podrían ser las primeras palabras de Dios después de la caída. Ayeka, ¿dónde estás? Pero el texto añade una nota crucial. No preguntó porque no supiera, sino porque quería que ellos supieran que aún importaban lo suficiente como para ser buscados. Esta respuesta divina envió ondas de shock a través de todas las dimensiones espirituales que observaban el experimento humano. Los primordiales, desde sus dominios de exilio, presenciaron algo que desafiaba todos sus cálculos. Un creador que no abandonaba su creación cuando ésta fallaba, sino que la abrazaba más estrechamente. El testimonio de los vigilantes silenciosos, un texto encontrado recientemente en las cuevas del Mar Muerto, describe la reacción de los primordiales con una frase que ha desconcertado a los traductores. Y hubo turbación en los lugares del silencio, porque el patrón esperado no se cumplió. ¿Qué patrón esperaban? Basándose en su propia experiencia, habían asumido que Dios reaccionaría a la desobediencia humana de la misma manera que había reaccionado a su retiro, con aceptación silenciosa de la separación. Habían pensado que Dios permitiría que los humanos se alejaran, tal como había permitido que ellos se alejaran. Que el proyecto humano terminaría en abandono mutuo, vindicando así su perspectiva original. Pero en lugar de eso, presenciaron algo completamente nuevo, un Dios que luchaba por mantener la relación incluso después del fracaso. Las consecuencias que Dios impuso, la mortalidad, el trabajo arduo, el dolor del parto, no eran castigos en el sentido tradicional. Los textos cabalísticos las interpretan como correcciones misericordiosas, cambios diseñados para hacer posible la redención futura. La mortalidad humana, por ejemplo, no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Limitaba el daño que los humanos podrían hacerse a sí mismos ya a otros y creaba la urgencia necesaria para el crecimiento espiritual. El trabajo arduo los mantendría conectados a la realidad física, evitando que se perdieran en abstracciones peligrosas como las que habían seducido a Lucifer. El dolor del parto aseguraría que cada nueva vida fuera valorada, que la continuación de la humanidad nunca se diera por sentada. Estas no eran puniciones, sino adaptaciones, modificaciones al diseño original que tomaban en cuenta las lecciones aprendidas del primer fracaso. Pero lo más revolucionario de todo fue lo que Dios hizo después. Prometió redención futura. En sus palabras a la serpiente, su descendencia te aplastará a la cabeza.
Estaba declarando que la historia humana no terminaría en fracaso, sino en victoria. Esta promesa era más que una profecía. Era una declaración de guerra contra toda la lógica que había motivado tanto a los primordiales como a Lucifer. Estaba diciendo, en efecto, no solo no abandonaré a estos seres imperfectos, sino que trabajaré activamente para perfeccionarlos, no a través de la eliminación de sus fallas, sino a través de la transformación de esas fallas en fortalezas. Los textos místicos interpretan esta promesa como el momento en que Dios reveló su estrategia suprema. Había permitido la imperfección humana, no porque no pudiera evitarla, sino porque planeaba usarla como materia prima para una creación aún más gloriosa. Los humanos no serían perfectos como los ángeles, que nunca habían conocido el fracaso. Serían algo completamente nuevo, seres que habían conocido el fracaso y habían elegido levantarse. Serían más fuertes que los primordiales, porque su fortaleza habría sido probada. Serían más sabios que los ángeles, porque su sabiduría habría sido ganada a través del error. Serían más amorosos que cualquier otro ser creado, porque habrían experimentado personalmente tanto el costo del desamor como el poder del perdón. Esta era la respuesta definitiva de Dios a la crítica cósmica. No solo defender su decisión de crear humanos, sino demostrar que esa decisión era no solo correcta, sino brillante. Los primordiales habían visto la propuesta y habían dicho, no funcionará. Lucifer había visto el primer fracaso y había dicho, se los dije, pero Dios vio el mismo fracaso y dijo, ahora podemos empezar realmente. Pero la historia no terminó con la expulsión del Edén. Los textos más esotéricos sugieren que la influencia de los primordiales y su antigua traición continuó resonando a través de la historia humana de maneras sutiles pero profundas. El Cronicón de las Influencias Ocultas, un manuscrito bizantino del siglo VIII, describe cómo los primordiales, aunque retirados, nunca perdieron completamente su conexión con la realidad creada. Su silencio mismo se había convertido en una fuerza, una constante presión cósmica hacia la duda, la desilusión y el abandono de la fe. Esta influencia no era activa como la de Lucifer y sus demonios, era pasiva, penetrante, casi imperceptible. Se manifestaba como una voz susurrante en los momentos de crisis humana. ¿Ves? Teníamos razón. Esto no está funcionando. Es hora de rendirse. Los místicos judíos desarrollaron un concepto para describir esta influencia. Ruach HaYeush, el espíritu de la desesperación. No era un demonio específico, sino una atmósfera espiritual, una tendencia cósmica hacia el pesimismo que podía infiltrarse en las mentes humanas durante sus momentos más vulnerables. Los grandes héroes de la fe, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, todos enfrentaron momentos donde esta influencia primordial los tentaba no al pecado activo, sino a algo más sutil, al abandono de la esperanza. Abraham, cuando se le pidió sacrificar a Isaac, no solo luchó contra su amor paternal, luchó contra voces antiguas que susurraban, ¿ves? Dios es arbitrario. Los primordiales tenían razón en alejarse. Moisés, en el desierto, no solo enfrentó la rebelión del pueblo, enfrentó el peso de la duda cósmica, 40 años vagando. ¿Es esto lo que Dios llama liberación? Los antiguos sabían que esto terminaría mal. Job, en su sufrimiento, no solo luchó contra la pérdida personal, luchó contra la tentación de unirse al coro eterno de los que habían visto la imperfección del mundo y habían decidido que no valía la pena el esfuerzo. Pero aquí está lo extraordinario. Cada vez que un humano resistía esta influencia primordial, cada vez que elegía la fe sobre la desesperación, la esperanza sobre el cinismo, la perseverancia sobre el abandono, algo cambiaba en el tejido mismo de la realidad. Los textos cabalísticos hablan de Tikkun Olam, la reparación del mundo.
Pero sugieren que esta reparación no es sólo de los daños causados por el pecado humano, sino de la fractura original causada por la retirada de los primordiales. Cada acto humano de fe genuina, cada momento de amor perseverante, cada decisión de continuar luchando a pesar de la aparente futilidad, enviaba ondas de curación de vuelta a través del tiempo hacia esa primera herida cósmica. Los humanos, sin saberlo, estaban no solo salvándose a sí mismos, sino sanando el cosmos mismo. Y los primordiales, desde sus dominios de exilio, comenzaron a percibir algo que no habían anticipado, que el experimento que habían rechazado no solo estaba funcionando, sino que estaba produciendo algo hermoso. El Libro de los Retornos, un texto cabalístico del siglo XIII, sugiere que algunos de los primordiales han comenzado a reconsiderar su posición. No todos, muchos permanecen convencidos de que tenían razón, pero algunos han comenzado a preguntarse si su juicio original fue demasiado precipitado. Estos textos hablan de Neshamot Chosrot, almas que regresan, primordiales que han elegido abandonar su exilio y reencarnarse como humanos para experimentar personalmente lo que una vez rechazaron. ¿Es esto posible? Los textos no lo afirman definitivamente, pero sugieren que algunas de las almas humanas más extraordinarias, aquellas que muestran una sabiduría y una compasión que parecen sobrenaturales, podrían ser primordiales redimidos, aprendiendo finalmente el valor de lo que una vez despreciaron. Esta teoría explicaría por qué algunos individuos parecen nacer con una comprensión intuitiva de verdades espirituales profundas. ¿Por qué algunos pueden amar con una intensidad que trasciende la experiencia humana normal? ¿Por qué algunos pueden mantener la fe incluso en las circunstancias más desesperantes? Podrían ser antiguos críticos de la humanidad que han venido a experimentar personalmente por qué Dios valoraba tanto lo que ellos habían rechazado. Y si esto es verdad, entonces la historia humana no es solo sobre la redención de la humanidad, sino sobre la posible redención de la primera traición cósmica. Cada generación humana lleva dentro de sí no solo el potencial de su propia salvación, sino la posibilidad de sanar heridas que son anteriores a la historia misma. Ahora llegamos al corazón del misterio, al punto donde todos los hilos de esta historia ancestral se entrelazan para revelar una verdad que ha estado oculta durante milenios. ¿Qué pasaría si te dijera que todo esto, la traición de los primordiales, la rebelión de Lucifer, la caída de la humanidad, fue parte de un plan más grande? No un plan para permitir el mal, sino un plan para crear algo que nunca antes había existido en el cosmos: el amor probado por el fuego. Los textos más esotéricos, aquellos que han sido guardados en los lugares más secretos de las bibliotecas monásticas, sugieren algo revolucionario. Dios sabía desde el principio que los primordiales se retirarían. Sabía que Lucifer se rebelaría. Sabía que los humanos caerían, no porque fuera incapaz de evitarlo, sino porque era la única manera de lograr lo que realmente buscaba. Piénsalo de esta manera: un Dios omnipotente puede crear seres que lo amen automáticamente, puede diseñar criaturas programadas para la adoración, entidades incapaces de cualquier otra respuesta que no sea la devoción absoluta. Pero ese no sería amor real, ¿verdad? Sería simplemente el funcionamiento de un mecanismo cósmico. El amor verdadero, el tipo de amor que vale la pena tener, el tipo de amor que justifica toda la gloria de la creación, debe ser elegido libremente, incluso cuando elegir lo contrario es posible y aparentemente más lógico. Los primordiales demostraron que seres perfectos, cuando se enfrentan a algo que no comprenden, pueden elegir el retiro sobre la confianza. Lucifer demostró que seres gloriosos, cuando encuentran razones para dudar, pueden elegir la rebelión sobre la sumisión. Pero los humanos han demostrado algo completamente único.
pueden elegir el amor incluso después de conocer el dolor, la confianza incluso después de experimentar la traición, la fe incluso después de enfrentar la duda. Y ese tipo de amor, amor que persiste a través del sufrimiento, confianza que sobrevive a la decepción, fe que trasciende la razón, es infinitamente más valioso que cualquier adoración automática. Los textos sugieren que cuando la historia finalmente llegue a su conclusión, cuando todas las cuentas sean saldadas y todas las preguntas sean respondidas, el universo habrá producido algo que nunca antes había existido. Una comunidad de seres que aman a Dios no porque no tengan otra opción, sino porque han elegido hacerlo incluso cuando tuvieron todas las razones para alejarse. Y esa comunidad, formada por humanos redimidos, ángeles que permanecieron fieles y quizás incluso algunos primordiales que regresaron, será más gloriosa que cualquier cosa que hubiera sido posible en un universo sin traición, sin caída, sin redención, porque el oro más puro es el que ha pasado por el fuego. El amor más fuerte es el que ha sido probado por la pérdida. La fe más brillante es la que ha sobrevivido a la duda. Y la lealtad más preciosa es la que ha elegido permanecer incluso cuando partir era una opción. Hemos viajado juntos a través de milenios de historia oculta, desde los dominios silenciosos, donde los primordiales tomaron su fatídica decisión, hasta los jardines donde la humanidad entró conscientemente en el gran debate cósmico sobre su propia naturaleza. Hemos visto cómo una fractura original en el cielo se convirtió en el trasfondo de toda la historia humana, cómo el silencio despectivo se transformó en rebelión activa y cómo el dolor de la primera traición se convirtió en el catalizador para un amor más profundo de lo que jamás había sido posible. Pero nuestra exploración nos deja con preguntas que trascienden la historia antigua y tocan el corazón de nuestra existencia actual. Si algunos de nosotros somos realmente primordiales redimidos, reencarnados para experimentar lo que una vez rechazaron, ¿cómo podemos saber quiénes somos? ¿Qué señales podrían indicar que llevamos dentro la memoria de ese primer rechazo? Si la influencia silenciosa de los primordiales aún se filtra en nuestro mundo, susurrando desesperación en nuestros momentos más oscuros, ¿cómo podemos reconocer esas voces y resistir su atracción hacia el cinismo? Si cada acto de fe genuina envía ondas sanadoras de vuelta a través del tiempo, sanando esa herida cósmica original, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en esta reparación universal? Y la pregunta más profunda de todas, si tú fueras uno de esos primordiales originales, si hubieras estado presente en el momento en que Dios reveló su plan de crear seres imperfectos pero libres, ¿qué habrías elegido? ¿Te habrías retirado en silencio, convencido de que la perfección no puede colaborar con la imperfección? ¿Te habrías revelado activamente, tratando de corregir lo que percibías como un error divino? ¿O habrías encontrado la humildad para confiar en una sabiduría más grande que la tuya, incluso cuando no podías comprenderla completamente? Esa pregunta no es solo histórica, es personal. Porque cada día enfrentamos versiones más pequeñas de la misma elección. Cuando vemos imperfección en el mundo, en otros, en nosotros mismos, elegimos el retiro, la crítica destructiva o el amor perseverante. Los primordiales nos enseñaron que incluso los seres más cercanos a Dios pueden elegir mal cuando confían solo en su propia comprensión. Lucifer nos mostró que la brillantez sin humildad puede convertirse en el instrumento de su propia destrucción. Pero la humanidad sigue demostrando que la grandeza verdadera no viene de la perfección, sino de la capacidad de levantarse después de caer, de amar después de ser herido, de confiar después de ser traicionado. Esa capacidad, esa hermosa, terrible, gloriosa capacidad de elegir la esperanza sobre la desesperación,
podría ser la respuesta final a la primera pregunta que fracturó el cielo. ¿Vale la pena crear seres que pueden fallar? La respuesta, escrita en cada acto de perdón, en cada momento de compasión, en cada decisión de continuar amando a pesar del dolor, es un resonante sí, porque al final los primordiales tenían razón en una cosa: los humanos somos imperfectos, pero se equivocaron en todo lo demás, porque esa imperfección no es un defecto, es una característica, no es un error, es una oportunidad, no es una razón para el desprecio, es una invitación al milagro de la redención. Y cada vez que elegimos ese milagro, cada vez que optamos por la gracia sobre el juicio, por la esperanza sobre el cinismo, por el amor sobre el abandono, estamos escribiendo un nuevo capítulo en la respuesta cósmica a la primera traición. Estamos demostrando que vale la pena luchar por lo imperfecto, que vale la pena redimir lo caído, que vale la pena amar lo que otros considerarían indigno de amor. Y en esa demostración estamos no solo salvando nuestras propias almas, sino sanando heridas que son más antiguas que la historia, más profundas que el tiempo, más significativas que cualquier cosa que podamos imaginar. La primera traición fracturó el cielo, pero la última lealtad, la tuya, la mía, la de cada alma que elige el amor sobre el abandono, puede sanarlo para siempre. Ahora dime, después de conocer esta historia oculta, después de entender tu lugar en este drama cósmico, ¿qué eliges? ¿El silencio de los primordiales? ¿La rebelión de Lucifer? ¿O el amor imperfecto pero perseverante de la humanidad redimida? La elección es tuya, y de ella depende no solo tu destino, sino el destino de heridas cósmicas que esperan sanación desde antes del amanecer del tiempo. Comparte en los comentarios. ¿Crees que podrías ser un alma primordial experimentando finalmente lo que una vez rechazaste? ¿Has sentido alguna vez esas voces susurrantes de desesperación cósmica? ¿Cómo eliges resistir la atracción hacia el cinismo y mantener viva la llama del amor perseverante? Tu historia, tu elección, tu respuesta a esta antigua controversia podría ser exactamente lo que el cosmos ha estado esperando para completar su sanación. No olvides suscribirte para más revelaciones de los misterios ocultos que dan forma a nuestra realidad. Y comparte este video con aquellos que están listos para conocer la verdad sobre su origen cósmico y su propósito eterno. Hasta la próxima revelación. Que tu elección sea el eco que sane heridas ancestrales y escriba nuevos capítulos en la historia del amor que trasciende toda comprensión. ¿Sabías que las sirenas no son criaturas de fantasía, sino el resultado de la venganza más terrible jamás ejecutada por el cielo? Existe una historia que las religiones prefirieron enterrar en el olvido, un relato tan perturbador que fue borrado deliberadamente de los textos sagrados. Hablamos de una época donde seres de luz pura abandonaron su gloria eterna por un solo momento de pasión humana. Pero espera, antes de continuar, necesito advertirte algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos de hadas ni leyendas románticas. Estos eventos desencadenaron el cataclismo más devastador que la humanidad jamás presenció. Y las consecuencias de esa transgresión celestial aún rondan nuestros océanos. ¿Estás preparado para conocer por qué cada vez que escuchas el canto de una sirena en las profundidades, en realidad estás oyendo el lamento eterno de almas condenadas? Quédate conmigo, porque esta historia cambiará para siempre tu percepción sobre el amor, la traición y el precio que se paga cuando se desafían las leyes del universo. Retrocedamos al momento exacto donde todo se desmoronó. Imagina por un instante la perfección absoluta. Seres luminosos ejecutando una sinfonía cósmica, manteniendo el equilibrio entre las galaxias, sus voces resonando en armonías que ningún oído humano podría soportar sin desintegrarse.
Estos eran los vigilantes, ángeles de rango superior cuya única función era observar y proteger la creación divina. Habían presenciado el nacimiento de las estrellas, el momento en que la luz se separó de las tinieblas, la formación de los primeros mundos. Pero algo cambió. No fue gradual, fue instantáneo, como un rayo que parte el cielo en dos. Sus ojos, acostumbrados a contemplar la gloria infinita, se posaron sobre algo completamente diferente, la tierra primitiva y sus habitantes. ¿Qué vieron exactamente? Mujeres, pero no cualquier mujer. Estas poseían algo que ni siquiera los serafines habían experimentado. Fragilidad envuelta en una belleza que dolía contemplar. Era lo opuesto a todo lo que conocían. Donde ellos eran eternos, ellas eran efímeras. Donde ellos eran luz pura, ellas eran sombra y misterio. Y ahí comenzó la obsesión. Semyasa, el líder de estos vigilantes, fue el primero en articular lo impensable. ¿Por qué debemos solo observar cuando podríamos experimentar? Imagínate la magnitud de esta traición. Estos seres habían estado en la presencia directa del Creador, habían visto su rostro sin morir, habían cantado junto al coro celestial desde el primer día de la existencia. Y ahora estaban dispuestos a arrojar todo eso por la curiosidad de sentir como siente un mortal. Pero había un problema aún mayor. Los ángeles no fueron creados para amar de manera romántica. Su amor era puro, dirigido únicamente hacia lo divino. El tipo de amor que comenzaron a sentir hacia las mujeres humanas era una perversión de su naturaleza, algo que los estaba transformando desde adentro. ¿Sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que ellos sabían perfectamente las consecuencias. Habían sido testigos de otras rebeliones. Conocían el precio de la desobediencia, pero estaban tan consumidos por este nuevo sentimiento que decidieron que valía la pena condenarse eternamente. Y las mujeres humanas no tenían idea de lo que se avecinaba. Ahora viene la parte que te va a poner los pelos de punta. Cuando estos ángeles decidieron descender, no lo hicieron como mendigos rogando por atención. Llegaron como conquistadores divinos, irradiando un poder que doblegaba la voluntad humana sin esfuerzo. Pero aquí está el detalle que cambia todo.